Querido presidente, secretario general, director, señoras, señores, queridos amigos. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la Fundación FAE, a su presidente, al secretario general, por la invitación que se me hace en el día de hoy para poder compartir con todos ustedes dentro del marco de este Campus FAE algunas reflexiones en relación a las cuestiones que son competencia del departamento cuya responsabilidad me ha encomendado el presidente del Gobierno. Es un departamento amplio, tiene que ver con la economía real, por cuanto tiene las competencias en materia de industria, en materia de energía, turismo y también, aunque no figura en la denominación del propio Ministerio, en materia de telecomunicaciones. Y yo quisiera compartir con todos ustedes hoy una reflexión que tiene que ver con la política industrial en general, singularmente la política industrial en la Unión Europea y la política industrial aquí en España. La política industrial y en general todo lo que tiene que ver con la reindustrialización y la necesidad de aumentar el peso del sector industrial en el conjunto de la economía europea es hoy uno de los asuntos centrales de la agenda europea. Se ha producido, en efecto, a lo largo de los últimos años, un preocupante proceso de desindustrialización, en virtud del cual el peso de la industria en el conjunto de la actividad económica europea ha ido disminuyendo paulatinamente, prácticamente en todas las economías, con alguna excepción, como puede ser el caso de Alemania. Se están produciendo también fenómenos de deslocalización industrial, justamente hacia aquellos mercados con los que tenemos que competir, fundamentalmente mercados asiáticos. Y todo ello ha tenido tras de sí distintos factores, entre los cuales hay fundamentalmente cuatro importantes. En primer lugar, una evolución más desfavorable en Europa en cuanto a los costes energéticos, input fundamental en cualquier proceso industrial. En segundo lugar, también una evolución más desfavorable en cuanto a los costes financieros, también factor importante dentro de cualquier proceso de producción industrial. En tercer lugar, también ha sido importante la más desfavorable evolución de los costes laborales en Europa en relación a otros mercados. Y por último, aunque no menos importante, también las empresas industriales europeas afrontan unos costes administrativos en términos de mayor burocracia e intervencionismo superiores a aquellos que tienen que afrontar las economías con las que competimos. Es verdad que se está produciendo una cierta ralentización en cuanto a las expectativas de la economía mundial, fundamentalmente en lo que son las economías emergentes y también en la propia economía norteamericana. Todo ello en función de algunas cuestiones que a lo largo de las últimas semanas hemos ido conociendo, como las crecientes restricciones crediticias en la economía china o el propio anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos respecto a la finalización de sus compras masivas de deuda en el año 2014. Sin embargo, a pesar de ello, hoy la industria europea está perdiendo competitividad respecto a nuestros competidores. Todo ello ha sido objeto en distintas comunicaciones que han partido desde el responsable de Industria de la Unión Europea, el vicepresidente Antonio Tajani, que en sendas comunicaciones de los años 2010, 2011 y 2012 aspira a sentar las bases para una reindustrialización de Europa, fijando como un objetivo para el año 2020 el que la industria en Europa suponga al menos un 20% de toda la actividad económica en Europa y que, por tanto, se una a los tres objetivos 20-20-20 que ya están marcados, como un 20% de energías renovables dentro del mix total, un aumento de la eficiencia del 20% y también una disminución de las emisiones de CO2 en un 20%. Aparte de todo ello, hay también esfuerzos permanentes por parte del Consejo de Ministros de Competitividad, que incluye a los responsables de industria de los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Por tanto, digamos que hay un acuerdo generalizado en el seno de la Unión Europea respecto al objetivo y la necesidad de aumentar el peso del sector industrial en la economía europea. Sin embargo, en paralelo a ese objetivo,
se dan en el seno de Europa, en el seno de la propia Comisión Europea, propuestas que van en el sentido contrario. Les pondré un ejemplo. Lo comentaba antes con el presidente y miembros de la dirección de FAE. Saben ustedes que, por ejemplo, la industria de la fabricación de automóviles en Europa, industria ciertamente importante en Europa y en el mundo, que además tiene expectativas ciertas de crecer a lo largo de los próximos años. Hoy en el mundo se están produciendo aproximadamente unos 86 millones de vehículos al año y las perspectivas son de un crecimiento de aproximadamente un 5% a lo largo de los próximos años, lo cual quiere decir que en pocos años estaremos por encima de los 100 millones en cuanto a producción de vehículos. Y quiero decir que Europa tiene una industria importante en el sector de la automoción, pero una industria que está en claro y alarmante, preocupante retroceso. Quiero recordar en esta materia que España, dentro de Europa, es la segunda industria europea en cuanto a fabricación de vehículos automóviles, por detrás solamente de Alemania, pero por delante de industrias fuertes en esta materia como es la de Italia o la de Francia. Pues bien, como saben ustedes, la industria de la automoción en Europa está sujeta a una serie de restricciones para poder cumplir lo que son los objetivos en materia de limitación y restricción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y, por tanto, los procesos de fabricación de automóviles en Europa están sometidos a unas muy estrictas reglas en materia de límites máximos de emisión de gases de efecto invernadero y particularmente de CO2. Pues bien, tenemos unos objetivos fijados en el año 2020, pero hay en paralelo una iniciativa de los servicios de medio ambiente de la Comisión Europea para revisar, antes de que llegue ese momento, estos objetivos de limitación de emisiones para hacerlos más estrictos en relación a la industria del automóvil. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, por una parte, que nos pone, ciertamente, como más adelantados en materia de limitación de emisiones de CO2, pero esto nos resta capacidad de competir en un mercado crecientemente competitivo a nivel mundial en materia de fabricación de automóviles. Esa fue la razón por la cual yo mismo, como ministro de Industria, en el último Consejo de Competitividad de la Unión Europea, que fue hace un mes, llevé una propuesta para que, digamos, no adelantáramos esa fecha, sino que esperáramos a ver, a medida que nos acercábamos al año 2020, cuál era el impacto, hacer una evaluación y un análisis del efecto de esas medidas que ya están en vigor sobre la industria europea del automóvil. Fue, digamos, una propuesta a la cual se adhirieron mayoritariamente el resto de responsables de industria de la Comisión Europea, por supuesto de los grandes países como Francia, Italia, Alemania y otros, y por tanto, digamos que ahí se ha hecho posible el retrasar este tipo de decisiones hasta que podamos tener elementos de mayor claridad para hacer un análisis de cuál es el impacto. Por tanto, quiero decir con esto que estamos todos muy convencidos en Europa de que hay que reindustrializar Europa, pero al propio tiempo estamos también poniendo sobre la mesa medidas que restan capacidad de competir por una razón muy sencilla, y es que hacemos que las industrias europeas tengan que afrontar costes con los cuales no tienen que enfrentarse industrias competidoras de Europa. En cuanto a España, digamos que durante los últimos 12 años ha habido una caída clara también del producto industrial sobre el conjunto de la actividad económica. En el año 2000, la industria española representaba el 20% del valor añadido bruto de toda la economía. Hoy, 12 años más tarde, representa 5 puntos porcentuales menos, un 15%. Alemania, para que se hagan una idea, representa a la industria un 24% de su Producto Interior Bruto, en Finlandia es un 21%. Es verdad que durante muchos años aquí en España el boom de la construcción, llevado de una abundancia de liquidez que generaba una mano de obra barata, aunque muy poco cualificada, generó una especie de efecto anestesia en el sector industrial y, sobre todo, en la propensión de las empresas para emprender innovación, que es la base de cualquier proceso industrial. A partir de ahí, lo que se plantea el Gobierno, en una situación donde, en línea con lo que se plantea en Europa, queremos que haya una reindustrialización de la economía española, nos planteamos una política industrial activa. Y una política industrial activa significa
varias cosas. Significa, en primer lugar, una política de estabilidad macroeconómica que genere un marco adecuado para que la industria pueda desarrollarse en términos competitivos. Significa también dar o poner a disposición de las empresas industriales políticas de apoyo financiero no bancario, importante sobre todo en tiempos de escasez de financiación bancaria para el sector empresarial. Y significa también esta política industrial activa una política de apoyo a sectores industriales concretos. Todos los sectores son importantes, pero evidentemente hay algunos que por sus implicaciones en el empleo y en la innovación tienen, digamos, un apoyo diferenciado por parte del Ministerio de Industria, de Energía y de Turismo. Me referiré a algunos de ellos con posterioridad. En cuanto a la política de estabilidad macroeconómica, tiene dos pilares fundamentales. El primer pilar es el de la consolidación fiscal y el segundo es el del proceso reformista. El de la consolidación fiscal por una razón sencilla, y es que es imposible que podamos sentar las bases de la recuperación mientras persista el desequilibrio en las cuentas públicas. Es verdad que ya se ha hecho un esfuerzo grande, importante, a lo largo del año 2012, puesto que al principio de esta legislatura el déficit público sobre el PIB estaba en un 9,3% y después del primer año de ajustes y de consolidación fiscal está ligeramente por debajo del 7, en el entorno de un 7. Ha sido un ajuste de 2,3 puntos porcentuales que tiene un tanto más valor cuanto que se ha producido en un año en el que la economía no solo no ha crecido, sino que ha disminuido de en torno de un 1,4%. Por tanto, estamos hablando de un ajuste de aproximadamente un 3,7% en un año extremadamente complicado. Lo cual no quiere decir que estemos ni mucho menos en el objetivo de déficit público que teníamos que estar, pero la política de consolidación fiscal apunta a que se está en la dirección correcta. Y luego, dentro de la política de estabilidad macroeconómica, hay un conjunto de reformas, un proceso reformista que se ha iniciado desde principios de esta legislatura en materia laboral, en materia financiera, en materia educativa, en materia energética, algunas de las cuales ya están en marcha, otras están en proceso de elaboración, pero que apuntan también a que el proceso reformista tiene que continuar incluso con mayor intensidad de cara al futuro. Dentro de las políticas de apoyo a la financiación no bancaria, quería hacer una referencia fundamentalmente a 4 tipos de herramientas. En primer lugar, las políticas de apoyo a sectores concretos desde el punto de vista de la financiación expresada a través de los llamados planes de competitividad y planes también de reindustrialización para distintas partes y comarcas de España afectadas por ese proceso de desindustrialización. Es verdad que dentro del proceso de restricción presupuestaria y de consolidación fiscal al que antes me refería, el conjunto de todos los ministerios, de todos los departamentos, hoy tenemos menos volumen de recursos en los presupuestos. Para que se hagan una idea, en el año 2011 el presupuesto del Ministerio de Industria, de Energía y Turismo para todas las áreas tenía 5.300 millones de euros, hoy está por debajo de 3.000, tiene 2.900 millones de euros con una disminución, por tanto, cercana al 50%, lo cual quiere decir que en todas las políticas, lógicamente, ha habido una disminución, salvo en la política de apoyo a la innovación que se hace a través de la Empresa Nacional de Innovación, ENISA, que lo que ofrece son créditos participativos en condiciones mejores de aquellas que se pueden encontrar en el mercado y que están ayudando a paliar una parte, lógicamente no todo el problema, pero una parte de lo que es la financiación no bancaria de las empresas, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas. Y en tercer lugar, me refería a las políticas de apoyo a sectores concretos. Hablaré fundamentalmente de dos. Hablaré del sector del automóvil y hablaré del sector naval. No quiero decir que los otros no sean importantes, pero lógicamente estos dos sectores tienen un impacto ciertamente grande en el sector industrial de España. El sector del automóvil, como les decía con anterioridad, es un sector muy importante en la industria española. Somos el segundo fabricante de vehículos automóviles en Europa y Europa está atravesando por momentos muy difíciles en esta materia. Las acciones que el Gobierno ha emprendido en este área han sido fundamentalmente dos. En primer lugar,
ha puesto en marcha un plan de incentivos para el vehículo eficiente consistente en retirar vehículos ineficientes, más contaminantes, más emisores del mercado para sustituirlo por vehículos más eficientes, vehículos menos emisores. Son los dos planes conocidos como los planes PIBE. El primero tuvo una duración de octubre a diciembre del año 2012 y el actual se inició en el mes de enero. Ello supone el dedicar una parte de recursos públicos que vienen fundamentalmente del Instituto de Desarrollo y Ahorro para la Energía del IDAE, que tiene entre sus funciones justamente esa, el plantear políticas de eficiencia energética, y esta sin duda lo es, puesto que contribuye a, digamos, modernizar y actualizar el parque de vehículos, sustituyendo vehículos poco eficientes por vehículos más eficientes. Pero además de todo ello, ha movido de hecho el mercado de la fabricación, puesto que, como saben ustedes, los vehículos no son unidades que se fabriquen y estén ahí un stock a la espera de que alguien venga a comprarlos. No, los vehículos se fabrican todos bajo petición. Por tanto, ha reanimado el mercado de la fabricación, ha reanimado el mercado de la venta, ha reanimado el mercado de la distribución y, no menos importante, ha animado también el mercado de la publicidad, que a lo largo de todos estos años en España ha ido teniendo tasas cada vez menores. Y finalmente también hay un retorno de ese dinero público, de tal forma que por cada euro que se invierte en estas políticas de incentivos del vehículo eficiente, la hacienda pública en términos de recaudación del impuesto sobre el valor añadido y otro tipo de tributos obtiene un retorno de 1,2. Por tanto, digamos que es una política con retorno fiscal claro para el Gobierno. Y luego hay, digamos, unas políticas que, como saben ustedes, se han traducido en atraer a inversión multinacional a España, que con distintas marcas ha relocalizado actividad industrial del sector del automóvil en España. Saben ustedes que a lo largo de los últimos meses, compañías, marcas como Renault, como Nissan, como Iveco, como Ford, han tomado la decisión de que sus nuevos modelos se hagan en plantas españolas, garantizando la carga de trabajo durante los próximos 4 o 5 años, cuando tienen también fábricas y plantas disponibles en otras partes de Europa. Vean, por ejemplo, el caso simplemente de Renault, que no es que sea una empresa francesa, es que el Estado francés participa con un 20% en el capital de Renault y el nuevo modelo de Renault se relocaliza y se lanza en Valladolid, en la planta en Valladolid, en vez de lanzarlo en cualquier fábrica o planta francesa. Lo mismo ocurre con Nissan, lo mismo ocurre con Iveco del grupo Fiat. Cuando se habla con los responsables de este tipo de decisiones de estas compañías multinacionales, indistintamente suelen señalar dos razones para tomar este tipo de decisiones en España. La primera de ellas, la más favorable evolución de los costes laborales unitarios en España en comparación a otras economías europeas. Por tanto, ahí podemos ver un efecto favorable de la reforma laboral. Y, en segundo lugar, también señalan el conjunto de reformas estructurales que se están haciendo en España y que no se están acometiendo, al menos con la misma intensidad, en ninguna otra economía europea. Por tanto, sepamos que cuando una multinacional de estas características decide que un nuevo modelo se va a hacer en España es porque está poniendo confianza y está revelando su confianza en esa economía de cara a los próximos años. Y quisiera hacer también un comentario sobre la industria naval. La industria naval es una industria importante en España, es una industria que ha atravesado por problemas muy importantes a lo largo de los últimos años, pero que ha hecho un gran esfuerzo para modernizarse y por la innovación, de tal forma que, al igual que en todos los países del mundo hay sistemas de ayuda en forma de desgravación fiscal para la construcción de buques, también en España lo ha habido y lo ha habido desde hace mucho tiempo, el típico sistema fiscal conocido como tax lease. El único problema es que en junio del año 2011 tuvimos una denuncia por parte de algunos países europeos en relación a nuestro sistema de tax lease. Y la base de la denuncia estaba en que iban más allá de lo que eran, digamos, desgravaciones fiscales para el sector, para convertirse directamente en ayudas de Estado no permitidas por parte de la Unión Europea. A partir del mes de junio del año 2011, que es cuando empieza
esa denuncia, quedan paralizados todos los pedidos a la industria naval española, porque lógicamente eso abre una incertidumbre respecto a si iban a poder tener o no una desgravación fiscal. Y digamos que se pone en marcha un proceso para articular un nuevo sistema de tax list, proceso que lidera en la Unión Europea el comisario vicepresidente responsable de la competencia, señor Almunia. Como consecuencia pues, de todo este trabajo, a final del año 2012 ya disponíamos de un nuevo sistema de tax list en España, que sustituía al anterior y que, por tanto, permitía reanudar a los astilleros españoles la carga de trabajo y a los armadores encargar los barcos y a los bancos financiar nuevos barcos. El problema ha venido en relación al conjunto de ayudas que en forma de desgravación fiscal han recibido los astilleros entre el periodo 2000 al año 2011. Y esas ayudas, pues digamos, tenían la espada, permítanme la expresión, de Damocles sobre si había que devolverlas total o parcialmente. Porque si ese fuera el caso, de nada nos serviría el mejor de los nuevos sistemas de tax list como el que tenemos ahora, puesto que si hablamos solamente de devolver una parte como esa que ha anunciado el vicepresidente de la competencia hace algunos días aquí en Madrid, pues resultaría que supondría aproximadamente unos 3.000 millones de euros, que hundiría definitivamente al sector naval en España y que comportaría más de 80.000 puestos de trabajo perdidos. Es decir, tenemos un gran discurso y una gran apuesta de reindustrialización en Europa, en España, pero a uno de los sectores que ha hecho un esfuerzo enorme de innovación para ser competitivo, insisto, con sistemas de desgravación que tienen todos los países del mundo y se le condena a un cierre de esta naturaleza. Esa es la razón por la cual esta misma tarde he convocado a los presidentes de las comunidades autónomas más afectadas por esta decisión, Galicia, País Vasco y Asturias, para llevar al convencimiento de la Unión Europea en general y particularmente del vicepresidente de la competencia de que no es posible una decisión de estas porque sería el fin de un sector, sería una nueva disminución del sector industrial al conjunto de la economía española y desde luego vendría a agravar y mucho el problema del empleo en España. No me gustaría concluir sin hacer alguna referencia a lo que puede suponer todo el sector de las telecomunicaciones dentro del proceso de reindustrialización de España. Como saben ustedes, a lo largo del pasado año 2012, una de las tareas a las que dedicamos tiempo en el Ministerio fue a elaborar una guía, una hoja de ruta, bajo la denominación de Agenda Digital Española, que en el marco de la Agenda Digital Europea pues supusiera, digamos, el conjunto de actuaciones que a lo largo de los próximos años tenemos que hacer para convertir, digamos, a la industria española y a la economía española en una economía digital competitiva. Los objetivos de esta Agenda Digital Española fundamentalmente consisten en aumentar e impulsar el grado de penetración de la economía digital en España, mejorar el despliegue de redes en la economía española, mejorar y aumentar la conectividad digital, aumentar la confianza digital de los consumidores, aumentar las inversiones en investigación, desarrollo e innovación en todo lo que tiene que ver con las tecnologías de información y de la comunicación, contribuir a la alfabetización digital, aumentar el número de profesionales en tecnologías de la información y de la comunicación y también aumentar el grado de desarrollo de la administración electrónica, una de las medidas, como saben ustedes, incluidas en la reforma de las administraciones públicas que ha sido presentada hace pocos días. Las medidas que ha llevado a cabo el Gobierno a lo largo del año 2012 y en este año 2013 fundamentalmente han sido las siguientes. En primer lugar, hemos procedido a hacer determinados cambios en la Ley General de Comunicación Audiovisual para posibilitar que las comunidades autónomas tengan una herramienta legal en la mano para que puedan tomar la decisión que más conveniente les sea en materia de televisiones autonómicas. Me explico. Hasta el cambio del que les hablo en la Ley de Comunicación Audiovisual, las comunidades autónomas que tenían
televisiones autonómicas tenían que gestionarlas directamente. Ahora pueden gestionarlas indirectamente y pueden incluso tomar la decisión de no tener televisión autonómica, simplemente vendiendo, por tanto, transmitiendo la provisión pública de ese servicio al sector privado. Es decir, pueden gestionarla indirectamente, de manera privada, y además, si quieren, pueden venderla. Ese cambio se posibilita por esta nueva, digamos, Ley de Comunicación Audiovisual. Hemos elaborado una nueva Ley General de Telecomunicaciones, la actual data del año 2003, que venía de la directiva del año 2002, de la directiva europea, pero claro, desde el año 2002 se han producido muchísimos cambios en el mercado, en el entorno audiovisual, hay más operadores, hay necesidad también de proceder a una mayor protección de los usuarios. Este cambio en la Ley General de Telecomunicaciones se hace fundamentalmente para alcanzar los siguientes objetivos. En primer lugar, para contribuir a un mayor y mejor despliegue de las redes de banda ancha en España. En segundo lugar, para contribuir al desarrollo de contenidos digitales. En tercer lugar, para impulsar la industria de fabricación de equipos. En cuarto lugar, para facilitar las inversiones de los operadores. En quinto lugar, para mejorar la prestación de servicios digitales. En sexto lugar, para aumentar la oferta de servicios digitales a los ciudadanos. Y, por último, también para aumentar la cobertura a los ciudadanos. Para todo ello, lo que hace la Ley General de Telecomunicaciones es mejorar el marco regulatorio para darle una mayor estabilidad, se eliminan barreras al despliegue de redes, se establecen pautas para contribuir a la unidad de mercado respecto a la normativa existente, de tal forma que la normativa sectorial sea una normativa que predomine sobre la normativa urbanística, de suelo o territorial. Ya saben ustedes que muchas veces los propios operadores en sus respectivos proyectos de inversión para desplegar redes se encuentran con problemas de legislación urbanística, municipal, autonómica, insular, etcétera, etcétera. Se pretende también agilizar procedimientos, simplificar de manera administrativa todo lo que es concesión de licencias, autorizaciones, etcétera, así como posibilitar el acceso a los operadores de redes digitales a las redes de otros sectores. Y finalmente, también quería hacerles algún comentario en relación a lo que es el despliegue de la cuarta generación de telefonía móvil. A principios de esta legislatura había un programa en marcha, un plan de puesta en marcha de esta cuarta generación de telefonía móvil, de la 4G, que venía de la legislatura anterior y que tenía previsto que se iniciara el despliegue el 1 de enero del año 2015, con un importe de aproximadamente unos 850 millones de euros. Todo esto comportaba, en primer lugar, un paso previo, que era liberar la parte del espectro radioeléctrico que hoy todavía está ocupado por televisiones digitales terrestres, para liberarlo, reubicar estos canales en la otra parte del espectro no liberada, para que por la parte liberada, conocida como dividendo digital, se pudiera desplegar la cuarta generación de telefonía móvil. Y quiero decir que se articuló un plan de acuerdo con quienes son los licenciatarios de las televisiones digitales terrestres, pero cuando el plan ya estaba listo hubo una decisión del Tribunal Supremo, una sentencia del mes de noviembre del año 2012, donde se venía a decir que la adjudicación de hasta 9 canales de televisión digital terrestre que el Gobierno había hecho en el año 2010 eran ilegales por no haberse hecho conforme a un concurso previo que exigía la entonces ya vigente Ley de Comunicación Audiovisual. Con ello, pues, lógicamente, estos canales dejaban de ser canales de estos licenciatarios, pero además es que hubo una segunda sentencia en el mes de febrero de este mismo año 2013, y era que no solo se anulaba por la anterior el acto de la adjudicación de esos canales, sino que se anulaba el propio Real Decreto en el que se establecía el derecho de estos licenciatarios a disponer de un múltiples completo de televisión y, por tanto, a tener esos canales adicionales. En cuanto a la cuarta generación de telefonía móvil, la buena noticia es que ya desde el mes de mayo pasado hay determinados operadores que han iniciado el despliegue de la cuarta generación de telefonía móvil.
Lo han anunciado algunos, como Vodafone, como Yoigo, como Orange y también la compañía Telefónica. No quisiera terminar sin hacer alguna referencia a que el conjunto de medidas y reformas que les he anunciado, que hemos estado adoptando en materia de política industrial, se va a completar a lo largo de los próximos días con un conjunto de reformas en el marco regulatorio del sector energético en España, porque, como les decía al principio, una de las restricciones que tiene el sector industrial en Europa, pero desde luego también la industria en España, son unos costes energéticos diferenciados por ser más elevados que los de nuestros competidores. El problema del sector de la energía en general y particularmente el del sector eléctrico es un problema complejo, es un problema que arranca de viejo, pero que con todas las limitaciones que tienen las simplificaciones, yo les podría decir que puede resumirse en que como consumidores, tanto domésticos como industriales, estamos pagando en el recibo por cosas que no debiéramos pagar y estamos pagando por algunas cosas más de lo que debiéramos pagar. Eso está haciendo que se genere un déficit entre los ingresos del sistema y los costes del sistema, un déficit que acumulado año a año suma los 28.000 millones de euros en diciembre del año 2012, que es un problema que de no ponerle solución y al ritmo de aumento que va de unos 9.000 millones de euros por año, de aquí a 2 años tendríamos un problema más importante que el propio problema del sistema financiero y, por tanto, hay que tomar medidas. Son medidas que van a afectar a los consumidores, medidas que van a afectar a las administraciones públicas y medidas que van a afectar al conjunto de los operadores. No son medidas fáciles, son más bien medidas difíciles, pero no hay ningún problema difícil que se pueda afrontar con medidas fáciles. Termino, y ahora sí, diciendo que todas estas medidas forman parte de una política económica global, de una política de reformas, que es verdad que todavía no está teniendo resultados en términos de empleo, porque con 6.200.000 parados en términos de población activa primer trimestre no podemos hablar, desde luego, de recuperación. No podemos hablar de recuperación cuando la financiación bancaria no llega a las empresas, a pesar de lo que algunas entidades dicen, y no podemos hablar de recuperación mientras el consumo esté en la debilidad en la que está. Sin embargo, todos esos desequilibrios que son ciertos, que son objetivos, que están ahí, no pueden impedir que veamos algunas señales favorables y positivas que hay en la economía española. La más importante de las cuales a mí me parece que es el cambio drástico que se ha producido en las condiciones de financiación internacional de nuestra economía. En segundo lugar, creo que la muy positiva evolución del sector exterior, expresado en términos de saldo de la balanza por cuenta corriente, donde no solo está influyendo el buen comportamiento del turismo, cierto, sino también, por primera vez, de servicios no turísticos y, desde luego, de las exportaciones de mercancías. Y, en tercer lugar, también creo que como signo favorable tenemos que ver el creciente interés que empresas en general y particularmente industriales están teniendo por relocalizar actividad en la economía española. Muchas gracias.